un conocimiento del tarot, y yo los voy a llevar a un lugar para que entiendan por qué el tarot y para qué el tarot y por qué le cambié tanto el enfoque desde mi lugar a lo que se conoce como básico, y por eso no es un curso básico. Si vieron algún video, no hablo cosas tradicionales o lo que más se habla en el tarot, sino que también lo llevo a otros lugares para expandir mucho la conciencia, ¿no? Y hoy estamos en un momento de la humanidad donde se trabaja mucho el tema de la conciencia. Entonces no podemos ser las mismas personas que en 1900, ¿no? Cuando se creó el Tarot Rider, porque creo que ni White, que fue el creador de este mazo tan lindo que es el Rider, ¿no? Que lleva su nombre también, Rider White, hubiese tenido otra mirada de las cosas. ¿Mm? Pero hay algo en el tarot que no puede cambiar, que hay una esencia que es muy antigua, y de la cual lo que yo llamo el sentido del tarot y armar un curso con sentido está muy arraigado a ese pasado, muy pasado, ¿no? Donde el ser humano empieza a descubrirse por sí mismo, y lo cual la iglesia lo termina encerrando, ¿no? El cristianismo de esa época, no el de actual, pero en esa época se limitó mucho la expansión del ser porque había que creer en Dios y lo que Dios decía, y entonces conocimos personajes medios rebeldes que fueron perseguidos y callados con el tiempo. Hasta en la ciencia pasó eso, ¿eh? Por eso, si ustedes lo escuchan a Bruce Lipton, él habla de que la ciencia la corrieron de muchas investigaciones, ¿no? Por el tema de que la gente iba a empezar a descubrir cosas que no querían que descubran. Entonces, el tarot tiene algo parecido a todo eso, ¿no? Por eso las cartas del tarot se llaman arcanos, que quieren decir secreto. O sea que dentro de las cartas hay un secreto oculto, el cual tenemos que descubrir, y vamos a empezar por ahí. Bienvenidos a los que se fueron sumando recién. Vamos, ahora sí voy a compartir la pantalla. Quería contarles esto como introducción, pero ahora sí nos vamos a poner a trabajar en serio. Esta es la primera clase del curso. Ahora ya pueden ver la diapositiva, creo. Esta es la primera clase del curso que inicia hoy, que hay chicas que ya están inscriptas, y bueno, hay gente que ya está inscripta, y se abrió para que los demás puedan ver y conocer también de qué se trata este curso, y también para los que hacen tarot ya hace mucho tiempo, de cambiar un poco la mirada no hace mal. Yo digo que aprender cosas nuevas siempre viene bien, aunque puede jugarnos como la incomodidad de mis creencias, porque hay un paradigma en el cual en el tarot se conoce, que es lecturas y significados, y acá vamos a traspasar un poco todo eso de lecturas y significados en el curso. No solo se va a tratar de eso, sino que eso va a tener un sentido de cómo usarlo y para qué usarlo. ¿Ok? Entonces, antes de arrancar con todo esto, les voy a contar un poquito, porque no todos me conocen, salvo algunos que hayan visto algún video por ahí, pero mi nombre es Gabriel. Tengo formación en parapsicología. Ahí puse como un nombre corriendo porque en realidad arranqué por ahí. Yo hice un profesorado en parapsicología que me llevó 2 años. Imagínense, en la carrera de parapsicología se aprenden muchas cosas de muchas áreas, no solo de fenómenos paranormales, sino que se estudia mucho la mente, se aprende mancia, se aprende, bueno, cosas que tienen que ver con el desarrollo del potencial de la mente humana. Por eso es parapsicología, está paralelo a la psicología y estudia los fenómenos paranormales, que son fenómenos mentales en realidad, ¿no? Pero como no tienen explicación científica, bueno, no se declara científica la parapsicología, sino una pseudociencia que, como hay muchas, ¿no? Hoy en día, que estudian las cosas que las vemos, las experimentamos, pero no tienen todavía una explicación. Desde que yo estudié, que es el año en 1995, terminé, así que imagínense, hoy tengo 47 años, empecé muy chiquito, digo yo, de muy joven, estaba en el secundario, y muchas cosas fueron aclarándose, ¿no?
la física cuántica trajo un montón, despejó un montón de cosas, la neurociencia hoy. Entonces hay muchas cosas de la parapsicología de cuando yo la estudié a hoy que ya quedaron obsoletas. Aunque se enoje el mundo conmigo, hay que ser muy realista y hay que ser muy lógico también con las cosas, no ser cerrado. Eso es estar encerrado en un paradigma. Esto que estoy diciendo yo es, hay gente que hace 50 años, 30, que tenía una mirada y no la puede cambiar porque tiene unas creencias muy instaladas que no se las podemos ni cuestionar porque se enojan, ¿no? Entonces, yo me formé en un área más científica, porque en realidad en la parapsicología se hacen estudios de probabilidades y muchas cuestiones que tienen que ser cuestionadas, como toda la ciencia, ¿no? La ciencia tiene que cuestionar los mismos resultados que están teniendo y a veces las hipótesis. ¿Mm? Bueno, de ahí hice un montón de cursos, hice un montón de talleres, participé en un montón de conferencias, trabajé con gente bueno, estaba en el tema de ovnis, gente que ha investigado, estudiado un montón de cosas, pero sí me formé en terapias holísticas, ¿no? Ahí se le activa y se le desactiva, Mirta, el audio. Muchas técnicas de sanación, muchas técnicas que tienen que ver con la radiestesia. Bueno, tengo una apertura de muchas áreas, ¿no? Que también me quedé. A ver, esperen un segundo que no sé por qué se le habilita el audio a Mirta. Ahí creo que está. Sí, algo le estaba pasando en el teléfono porque me parece que se le estaba enloqueciendo. Ahí está. Ahí Gemma puso cierren los audios porque si no, no escuchaba. Bueno, en varias terapias de sanación, después me formé como reikista, hice muchas terapias. Tampoco voy a hablar de mucho de eso, pero para que sepan de dónde vengo, para que tengan una idea hoy dónde estoy, para qué estoy y por qué también cambio. Y se los dividí en 2 etapas, ¿no? Donde en la anterior yo me formé como un tarotista más, ¿no? Ahí por 1995, primero en tarot egipcio, después en varios tarot que he hecho ahí cursos, ¿no? Con diferentes personas y diferente gente conocida ya del rubro, como digo yo, colegas que tenían una visión siempre desde los significados. Entonces yo era uno más de los que tenía significados y lecturas. ¿Ok? Hasta que en un momento la vida nos pone como a prueba y usa todo lo que sabes, porque si es tan mágico el tarot y tan poderoso el tarot, entonces, a ver, usalo. Y como yo no lo podía hacer objetivo, ¿no? Eso es lo que nos pasa a la mayoría que hacemos tarot, nos cuesta ser objetivo en nuestros propios temas, buscaba ayuda en otros tarotistas conocidos y a veces con muy conocidos, de renombres, y me decían lo mismo que yo me decía. O sea que no me estaban contando algo distinto y no sabía cómo resolverlo. Lo que me hace ir a buscar a otro lado lo que yo no había aprendido. ¿Mm? Ahí me meto en el coaching y el coaching me dio las distinciones que hay que tener para entender muchas cosas y principalmente a pensar. ¿Mm? Cosa que nosotros tarotistas a veces miramos las cartas y no podemos salir de ahí, ¿no? Cuando solo aprendemos significados, no nos enseñan en las formaciones de tarot muchas veces el dudar, el pensar, el ser creativos. Sí nos dicen esta carta es esto, es lo otro, pero nos falta algo. Y ese algo yo lo encontré también en un mundo que me formó desde otro lugar, con muchas distinciones, con aprender a hablar, con aprender a conocerme, con el aprendizaje de conocer a la gente y no ser el dueño de la verdad. Porque algo que yo veo en el tarot desde siempre es que tenemos todas las respuestas a todas las preguntas que vienen a hacernos y después decimos, bueno, si la gente no quiere cambiar, no, nunca va a cambiar si yo le digo como yo cambié. Porque no es igual que yo, porque no tiene los mismos recursos y porque no lo puede hacer tal vez por un montón de causas que ahora las vamos a ir viendo de a poquito. ¿Mm? Hice un diplomado en educación emocional, lo que me dio distinciones en el mundo emocional que no las tenía, que uno cree tenerlas porque leyó un libro, pero no es lo mismo estudiar que leer un libro, ¿no? No lo entendemos hasta que alguien no nos muestra el camino de por qué eso que dicen funciona y cómo hacer para que funcione.
Fíjense, yo soy muy inquieto y me meto en formaciones, hice varias formaciones de coaching. Ya no voy a hacer formaciones de tarot. ¿Por qué? Porque sé que no es por ahí, porque ya la base la encontramos en cualquier lado hoy. Lo que sí hay que ser curiosos, ¿ok? Es una clave que le enseño a todos. Sean curiosos porque lo que yo sé hoy, mañana voy a saber más y cada uno que se anime a ir un poquito más allá va a descubrir cosas nuevas. Siempre. Entonces, a partir de ahí, con esta cuestión de querer que conozca el mundo las cosas que uno hace, ¿no? Y los resultados que uno tuvo, porque de eso se trata, ¿no? Cuando uno empieza a tener resultados, dices, por acá, el camino funciona, dejar un trabajo, trabajar solo, pasar de tener tantos conflictos a no tener tantos, ¿no? Cada vez menos. Entonces, si esto me funciona a mí, le puede funcionar a cualquiera, y lo he comprobado con muchos de mis alumnos que mientras van aprendiendo van haciendo esa transformación, y creé lo que llama el sentido del tarot, que es un enfoque que le doy al tarot, no importa qué tarot sea, es una manera de mirar las cartas y aprenderlas muy distinto a lo que siempre conocemos. Entonces me preguntan muchas veces, ¿en tu curso vamos a aprender a leer el tarot? Sí, obvio, porque de eso se trata una parte del aprendizaje del tarotista. Pero todo va a ser a su tiempo, todo va a tener su proceso de aprendizaje, porque hacemos un profundo trabajo en este curso sobre los 22 arcanos mayores, y después pasamos a los 56 menores, porque primero hay que prepararse. Si no, es como salir a la ruta y no saben ni las señales de tránsito para que funcionan, ¿no? Entonces, con significados, si yo te doy el significado manual de cómo se maneja, no vas a saber manejar bien. Podés ser autodidacta, sí, te va a llevar un largo tiempo aprenderlo y darte cuenta. Pero con los significados no quiere decir que vamos a arreglar nuestra vida ni la de nadie. Entonces el gran aprendizaje, y no lo digo yo, lo dicen los grandes sabios que estudiaron mucho el tarot, que tiene que haber una preparación personal. Y después les voy a contar por qué es así. Pero, como dije, así como aprendemos los significados, le vamos a dar un sentido al tarot, lo que hace que el aprendizaje sea mucho más fácil, mucho más entendible, no hay que estudiarlo de memoria, y lo vamos a ir viendo en la vida diaria. Entonces esto se hace como algo mucho más intenso de lo que parece muchas veces, porque imagínense que si yo les doy significados y les digo, el mago es el inicio, el comienzo, y tiene que ver con la creatividad, con el uso de los elementos. Listo, se van a casa y cierran el libro y tienen eso. Ahora, si yo les digo, busquen esta carta, está en la gente, y les muestro ejemplos, y lo empiezan a ver, que los alumnos me dicen, me quedé observando en la semana esto que vos contaste de la carta y explicaste, y sí, lo vi en esta persona, lo vi acá, lo vi en esta empresa, lo vi en la vida, porque el tarot lo usamos para leer cualquier cosa. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué hay en el tarot que nos permite saber, conocer y entender a una persona, a un negocio? Podemos preguntar por un juicio, podemos preguntar por lo que sea. ¿Qué hay dentro de las cartas como para poder usarlas? ¿No? Porque si solamente fueran una cosa, un significado, no la podría adaptar, ¿no? Aunque la adaptamos, no le vamos a tener un sentido de por qué con una pregunta de pareja, por qué con una pregunta por un trabajo, podemos usar las cartas perfectamente. Entonces sí, aprendemos las cosas que aprenden todos, sí, pero le vamos a dar una vuelta totalmente distinta y mucho más fácil de aprender. Y hay algo que yo les voy a compartir acá que está muy bueno. Bienvenidos a los que se van sumando, que no los voy viendo por las camaritas. Pero yo les puse acá, no leo el tarot ni lo enseño para salvar a la gente. No. Sino porque amo la vida y amo a la gente. Quiero que la gente viva mejor. Si yo lo pude hacer, esto es tener en claro, ¿saben qué? El propósito por qué hacemos las cosas. ¿Sí? No lo hagamos por plata, no lo hagamos por otro tema que no sea mejorar la vida de alguien, no salvarla, pero sí ayudarla a que su conciencia se pueda expandir. Por eso les pongo acá, yo puedo hacer cosas por mí, mejorar mi vida, mi mundo, ¿no? Puedo influir en otros. Esto de los videos, Vicky entró acá porque vio un video mío, por ejemplo,
¿Puedo inspirar a alguien o influir en alguien? Sí, porque eso está a mi alcance. Ahora, no está a mi alcance que alguien tenga ganas de cambiar sobre las decisiones de la gente. Y en el tarot, el tarotista predictivo, el tarotista de antes, ¿no? El que no tiene muchas distinciones. A veces nos dicen un curso evolutivo y evolutivo no tiene nada. La otra vez estaba con una mujer que me dice, estoy aprendiendo tarot terapéutico, y se enojaba con la persona que tenía yo al lado porque le decía que no. Y en vez de aprender a gestionar, si es terapéutico, tengo que llevar a la gente a la reflexión. Pero si no tengo distinciones, por eso yo estudié coaching, si no tengo distinciones para sacar a una persona de una conversación, no la voy a poder sacar. Entonces se enojaba y yo le digo, eso no es de terapeuta. ¿Eh? Le digo, porque el terapeuta no se enoja. No se enoja porque el otro no entiende, sino que yo la tengo que llevar a que entienda. Yo puedo influir en la otra persona, pero no puedo hacer que cambie de su manera de ver las cosas. ¿Mm? Decide el otro. Si yo no puedo de una manera, tengo que tener herramientas para poder hacerlo. ¿Mm? Creo que esto es importante también para el futuro de los tarotistas, ¿no? Tener un propósito. Hay gente que enseña el tarot y solo quiere plata, hay gente que enseña el tarot tomó un curso y sale a enseñarlo al otro día. Bueno, Vicky contó la otra vez que, claro, uno aprende el tarot de una manera y cree que el tarot es eso, ¿no? Entonces, yo me hago una pregunta siempre, ¿cómo le explico a la gente que quiere aprender tarot o que ya son tarotistas, ¿no? O que ya usa, de qué se trata todo este mundo? Que no es solo significados y lecturas, sino que esto tiene como un mundo atrás que es secreto, por eso el tarot dice, tiene arcanos que son secretos. Ahora, si a mí me regalan los significados en internet, de secreto no tiene nada. O sea que ahí no está el secreto. Pero ir a buscar ese secreto es incómodo. ¿Mm? Así que lo vamos a ir entendiendo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren decir algo? Me encanta a mí que participen, ¿eh? Porque las clases se construyen cuando participan. ¿Mm? ¿También? ¿Sí? Buenísimo. Sí, vamos bien. No los veo a todos, pero algunos me aparecen acá en la pantalla. Gracias, Javi. ¿Conocen qué son las mancias? ¿Escucharon hablar de mancias en algún momento? Sí, pero no sé exactamente lo que es, Gravier. Bueno, como No. dice, nada, bien. Las mancias son las famosas técnicas de predicción del futuro que son muy antiguas, ¿no? A través de distintos medios u oráculos. Y acá les voy a mostrar algunos porque vamos a introducirnos acá, porque esto tiene mucho que ver con lo que se llama cartomancia, que la cartomancia es usar las cartas como un método de adivinación. Pero también creo que conocen las runas, creo que conocen el I Ching, el café, que se llama cafemancia o cafeomancia. Astragalomancia son los dados. No sé, yo hice una clase hace muchos años de mancias, o sea que aprendí un montón de métodos de adivinación, los cuales no los uso, pero sí aprendí un montón. Pero los dados, si nosotros tiramos los dados, se usan dos dados, cada número tiene un significado. Tarot, las runas que tienen significados. Pero las runas no son eso el significado, ¿eh? La runa es mucho más allá, hay que investigar las runas. Entonces, ¿qué aprendemos habitualmente? Significados. Y esto se usa como método de adivinación. La borra del café o las hebras del té en una taza hacen figuras y por medio de las figuras se llama mancia porque interpreto las figuras y puedo saber el futuro, el pasado, depende si está en el asa de la taza o en los bordes o en el fondo. Son técnicas, ¿ok? Que no van más de ahí, que nos dicen algo, nos cuentan algo, pero no nos dicen cómo hacerlo o cómo se logra mejorar, ¿no? Te va a ir bien, te va a ir mal. Yo hace muchos años me leyó una mujer la borra del café y si vos le das poder a eso que te dicen, te condiciona. ¿Mm? Y si te condiciona, estás en el horno, porque lo crees, lo creas, dice el dicho, ¿no? Tenemos quiromancia, que es lectura de manos, las líneas de las manos, ¿no? Hay gente que lee el rostro. Aleuromancia, ¿saben lo que es? El tachito que ven ahí. ¿No? ¡Wow! Es método de adivinación a través de la harina.
decir, ¿qué dice? Bueno, el ser humano, ahora lo vamos a entender esto, pero el ser humano tiene cosas maravillosas, ¿no? Bueno, esto cristalomancia tiene que ver con los cristales, la famosa bola de cristal. Oleomancia es el ladrido y el aullido de los perros, los lobos. Esto lo puede hacer la gente del campo, ¿no? Mi señora, cuando los perros duermen pata para arriba, así, ¿vieron que se ponen pata para arriba? Dice, va a llover. ¿Viene agua o no, Vicky? ¿Sí? Sí. Bueno, eso es parte de lo que se llama oleomancia. Qué loco. ¿Querés hablar, Javi? ¿Querés preguntar algo? Sí, decir que yo leo rostros también. ¿De cuál, perdón? Rostros. Sí. Hay muchas técnicas. Yo le puse algunas acá, ¿eh? Nigromancia o negromancia tiene que ver con los muertos. O sea, hablar con los muertos. Eso lo hace más el espiritismo. Tiromancia tiene que ver... ¿Cómo, Javi? Veo las fotos y me vienen cosas. Te vas acordando. Se van conectando Sí. seguro con todo eso. Buenísimo. Tiromancia tiene que ver con el queso. O sea que si uno pone el queso ahí, se va transformando el queso y ahí lo vamos interpretando y leyendo. Ovomancia, silomancia. Bueno, hay mancias de cualquier cosa y hasta alguna que ni conozco, porque cada cultura, fíjense, yo les mostré el I Ching, que viene más de la parte oriental, las runas son vikingas, todas las culturas, en todo el mundo existen mancias, porque siempre el ser humano tuvo la necesidad de saber, conocer e interpretar cosas que tienen que ver con el futuro. Ahora, sí, la naturaleza es muy sabia, ¿ok? Entonces, si lo miramos de ese lugar, si observamos las hormigas, a veces yo en radiestesia lo enseño eso, ¿no? Cuando las hormigas van a un lugar en el desierto es porque ahí abajo hay agua, porque las hormigas son muy sabias, entonces buscan humedad y cuando se fue la humedad, hacen un hormiguero en otro lugar que hay agua. Entonces, quien está en el campo y observa, es un gran observador de la naturaleza, va aprendiendo de la naturaleza. Y a eso le podemos llamar mancia. ¿Cómo sabía este tipo que había agua en el desierto? Y sí, porque si hay bichos ahí es porque hay humedad, seguro. O si crece una planta, tampoco hay que ser muy sabio. Pero el que observa, aprende. Y eso la gente mira, observa cualquier cosa. Entonces nos vamos a poner locos, vamos a mirar las nubes, porque también se puede hacer mancia con las nubes. Bueno, imagínense, el ser humano es muy hábil. Y estas cosas son muy antiguas también. ¿Sabían algo de esto? ¿Lo que eran mancias? Algunas. Yo conozco también, perdón, A ver, Javi. la radiestesia. Bueno, pero no es una mancia la radiestesia, ¿eh? ¿Ah, no? No, no es un método de adivinación. Tiene que ver más con lo que está relacionado también el tarot, que es el percibir. A través de nuestro cuerpo sentimos las vibraciones. La radiestesia se usa como método de adivinación, pero falla. Yo como radiestesista te lo digo y lo he comprobado y lo hemos comprobado en clases. Sí, porque el que está manipulando el péndulo es uno. El que manipula las piedras es uno, el que manipula los dados es uno, el que interpreta las cosas es uno. La pregunta hay que hacerse, no sabía que había tanta, dice. Hay millones. Busquen mancias. Lo que pasa es que no se conocen como mancias. En la actualidad no se usa la palabra mancia. Por eso tal vez no la ven tanto por ahí. Pero sí hay muchos métodos. Entonces, existen las mancias porque existe el ser que tiene necesidades por cubrir. Así de simple se los digo. Entonces buscamos quien me pueda decir, contar, porque tenemos esta necesidad de saber qué va a pasar, qué no va a pasar, saber qué piensa o qué siente otra persona por nosotros. Las preguntas del tarot, clásicas. Y cuando entran en un grupo de tarot y van a ver los tarotistas que están ahí autodidactas, se hacen siempre las mismas preguntas. Porque no aprendieron otra cosa, no es que les enseñaron mal, no. Lo que les enseñaron es básico. Hay que ir más allá de todo esto, ¿no? Yo cuando me formé en tarot aprendí lo básico. No aprendí otra cosa, no existía esto de hoy el desarrollo personal y todas estas cuestiones relacionadas con ese mundo. Entonces,
saber si tengo que hacer algo o no tengo que hacerlo. Y le estamos dando el poder a esto, sin querer desarrollar mi propio potencial, que tenemos un potencial increíble, pero no lo sabemos porque tenemos muchas cosas adentro y eso está todo acá. ¿Ok? Entonces, ¿saben qué queremos evitar haciendo esas preguntas? Dolor. Lo único que quiere evitar el ser humano en la vida es dolor. Por eso tenemos un cuerpo que duele. Entonces, todo lo que me haga sentir dolor, yo me quiero anticipar. ¿Estamos hasta ahí? Miren que esta clase va a ser así, pom, 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 pom. Vamos a ir a meternos en un lugar, pero tiene que ver con el aprendizaje del tarot. Por eso la primera clase es explosiva, después cada uno elige qué hacer de su vida, ¿no? Pero tiene que resonarnos todo esto, ¿sí? Entonces, para entender por qué el ser humano quiere evitar dolor, no es nuevo, la historia cuenta esto, yo los voy a llevar a un lugar que está muy relacionado con las lecturas de tarot. No sé si alguna vez escucharon hablar del oráculo de Delfos, la antigua Grecia, antes de Cristo. Uy, no les voy a tomar lección de historia porque yo tampoco me lo estudio de memoria, pero sí para investigar. Esto es lo que tiene que ver, el tarotista que quiere enseñar va a tener que investigar, va a tener que deducir, va a tener que pensar, y eso no lo hacemos todos. Hay que tener muchas ganas de sentarse a leer, escuchar, mirar, pensar. Yo estoy de las 6 de la mañana sentado en la computadora, armando esto. Lo saqué, lo borré, lo puse al derecho antes, después, dije, ¿qué manera lo explico? Esto que el quilombo que tengo en la cabeza hoy, digo, ¿cómo lo aclaro? Bueno, al final quedó así, pero tengo muchas más cosas, sí, porque las primeras clases nunca las doy iguales. Porque esto es importante y tiene que ver de qué se trata este curso, ¿no? De dónde viene, pero hay que, yo cada vez me hago estas preguntas, ¿no? ¿Cómo le explico a la gente para que entienda y que hay más que significados y lecturas? El otro día una mujer me escribió por el curso y fue muy sincera porque me dijo, mirá, vos no das un curso para, aparte, me dice como que no sea básico. Yo digo que es básico, ¿no? Porque, ¿qué sería básico? Me dice, porque yo quiero mejorarla, practicar más lecturas. Y eso es básico. Lamentablemente, practicar más lecturas es básico, porque no se trata de leer más. Yo tengo el libro con 800 lecturas y mi vida no cambió nunca, con 800 tipos de lectura y hacérmelas. No. Mejorás en un área, pero no en todas. Y lo van a entender. Esto del oráculo de Delfos era un santuario en Grecia. Los que tuvieron suerte de ir a Grecia, bien, yo solo mandaba gente, porque era gente de viaje, solo mandaba gente a Grecia, las conocía por foto, o sea que no tengo idea de Grecia y vivirlo, pero el oráculo de Delfos, que viene de la época de antes de Cristo, ¿no? Era considerado, ahí ven la fotito, un lugar sagrado. Mira, en la película se habló. En la película 300 se habló. Buenísimo. Buenísimo, Edith. Bueno, ahí es donde se veneraba básicamente a Apolo, había otros dioses, pues lean la historia. Esto lo saqué de National Geographic, así que lo pueden leer ahí tranquilamente. Pero como para que entiendan algo, ¿no? Y se creía, los griegos consideraban este lugar como el ombligo de la tierra. Entonces todos iban a preguntarle al oráculo de Delfos, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Fíjense de cuando estamos hablando que el hombre tenía una duda de lo que le iba a pasar en su futuro que no tenía ni idea, ¿no? El oráculo de Delfos era consultado por las grandes autoridades y le van a encontrar una similitud a la realidad y van a ver que es muy gracioso esto, pero ahora lo vamos a ir avanzando, ¿no? Dice, aunque al santuario acudían multitud de peregrinos en busca de alguna orientación sobre decisiones que debían tomar, ¿no? La función esencial del oráculo no era predecir el futuro, sino prever la sanción divina de las decisiones políticas de las ciudades. Esto quiere decir si los dioses te decían que sí o que no. O sea, no decía, probá, te va a ir bien, no. Era si los dioses, en esa época se creía que los dioses te decían que no o que sí, que te iban a apoyar o que no, que sí o que no.
Entonces rectificaba leyes e incluso constituciones, el dios Apolo, por una pitonisa que estaba sentada arriba de una silla, de un trípode en realidad. Y este oráculo de Delfos era manejado por una mujer que eran las famosas, que las conocemos como pitonisas, y también había hombres ahí metidos, ¿no? Y ahora cuando les cuente cómo funcionaba, es divino todo esto, ¿no? Pero aprobaban, obviamente, que cuando querían ir a una guerra, una batalla, iban a consultar al oráculo a ver si los dioses los iban a acompañar o no. Entonces, este mundo del oráculo de Delfos, ¿no? Ahí ven una foto que seguramente la habrán visto en algún lugar, que es cuando la pitonisa está leyendo el oráculo, ¿no? Entonces dice, frente al templo, y esto está muy relacionado con el cobrar o no cobrar, había un altar de sacrificios, ¿ok? Pero no eran tontos, te vendían los animales y te vendían los pasteles también como forma de pago, ¿no? Por eso, miren de dónde nos remontamos, vamos al oráculo de Delfos y dice hay que cobrar por las consultas. Una forma de sacrificio, será una ofrenda, obviamente, ¿no? Entonces dicen, las consultas del oráculo se pagaban en forma de sacrificio pastel, el propio templo vendía los animales que debían sacrificarse y las tartas sagradas, ¿no? Aunque no se conocen las tarifas, es de suponer que el precio mínimo por la ofrenda sería asequible para cualquier ciudadano medio. Entonces la gente iba acá, en un momento se celebraba, el oráculo se abría vamos a poner así, en el cumpleaños del dios Apolo, pero después se dieron cuenta que mucha gente quería ir, entonces empezaron a atender durante la semana varias horas. Ya dejó de ser algo tan sagrado para pasar a ser un negocio, digo yo, ¿no? Pero bueno, son cosas que vienen, imagínense, desde esa época, donde se consultaba un oráculo por la necesidad de saber y conocer. ¿Sí? Hoy usamos los oráculos, la gente usa los oráculos, porque tienen, como en esa época, un mensaje. Las pitonisas, tienen otro nombre también, pero se sentaban, se dice que había como un lugar profundo dentro de este templo, de este lugar sagrado, donde hacían el oráculo, y había una corriente de agua, por eso se conectaban con Apolo, que largaba ciertos gases, y algunas historias dicen que ahí entraba como en un trance, porque se comprobó que en ese lugar hay tóxicos en el agua que también podrían provocar ciertas alucinaciones. ¿Ok? Y esto es lo que pasa con los oráculos, ¿no? El oráculo, lo que hacían las mujeres ahí, anotaban lo que el dios le decía, y por eso en un momento, y acá nos vamos a ir a Sócrates, no se aburran porque esto es maravilloso para aprender, porque está muy relacionado con el tarot. Quédense porque lo bueno va a venir después. Pero hay una historia que habla de Sócrates y el oráculo de Delfos, que el oráculo dice que, o sea, fue un amigo, yo se los resumo, esto está escrito, pero se los voy a resumir porque si no es muy aburrido, ¿no? Un amigo de Sócrates, que era otro filósofo, que se llamaba Querofonte, va y le consulta al oráculo de Delfos quién era el más sabio de la tierra, y le dijo Sócrates, ¿no? Y fíjense que Sócrates decía, solo sé que no sé nada, o sea, un terrible ignorante, él se consideraba ignorante. Pero por la ignorancia lo hace ser más sabio. Él ni cuenta se daba de eso, ¿no? Hoy a la distancia, tal vez lo podemos analizar y decirnos esto, que Sócrates era un gran filósofo, no un filósofo tradicional, por eso lo obligaron a suicidarse después, ¿no? Que se mate por las cosas que decía. Entonces, ¿saben qué se basa mucho el desarrollo personal de hoy? En toda la filosofía socrática. Y básicamente en la mayéutica. Que la mayéutica es lo que crea puntualmente Sócrates, ¿no? Que lo hizo durante mucho tiempo, que era interrogar a la gente que tuviera principalmente tiempo de escucharlo, por eso el tarot hay que
escuchar y estudiar, ¿no? Y creó ese método mayéutico, que él decía que era el arte de alumbrar los espíritus, por el que lograba que mientras hablaba con la gente, ¿no?, estas personas descubrieran la verdad a partir de ellos mismos. De ahí sale el coaching, ¿no? El coaching es muy socrático. Es el tarot terapéutico, el tarot evolutivo es eso. O sea que el que hace tarot terapéutico, el que hace tarot evolutivo, tendría que ir a leer Sócrates. Porque la base del tarot evolutivo, el coaching, la PNL, todo tiene una base socrática, que son las preguntas. Creemos que el tarot nos da respuestas y en realidad nos tiene que dar preguntas. ¿Y por qué yo lo llevo al mundo del tarotista? Porque si el tarotista no lo aprende, nunca va a poder acompañar a alguien a resolver sus conflictos. Te escucho, Javi. ¿Querías preguntar algo? Sí, ¿qué diferencia hay entre el tarot terapéutico y evolutivo? Que en realidad es lo mismo. Lo que va a diferenciar es el tarotista. Porque un tarotista sin distinciones, ¿no?, de escucha, de cómo intervenir en un otro, va a ser muy difícil que logre resultados. Acá lo hacemos muy enfocado a lo evolutivo, pero por eso le damos un sentido, ¿ok? Yo enseño lo predictivo, que tiene que ser usado de una cierta manera para que sea útil, y lo acoplamos toda la parte más evolutiva. Que evolutivo, terapéutico, mírenlo como quieran, lo lleva al mismo lugar. Es que la gente resuelva los problemas por sí sola, pero nosotros tenemos una herramienta, tenemos un mazo de cartas en realidad, con imágenes con la cual podemos acompañar un proceso. Entonces, fíjense, ahí lo estoy llevando. Bien atrás a ver un oráculo y cómo la gente necesitaba, no solo los que no tenían un gran estatus, sino ya iba todo el mundo a preguntar porque los dioses eran los dioses, ¿no? Si ustedes miran historia o leen cosas, van a ver que los dioses manejaban todo. La gente no hacía cosas si no estaban los dioses. Y el tarot tiene mucha de esa conexión con lo que es más griego y romano, porque es muy antiguo el tarot. No sabemos el origen. Se desconoce el origen del tarot. No hay un manual en el mundo que diga que el tarot se lee de una manera. Pero sí, lo que está dentro del tarot tiene un solo sentido. No puede tener 1000 sentidos. Lo que hay que hacer es descubrir el sentido de ese tarot. Se dicen muchas cosas, hay muchas hipótesis, pero no son todas reales. ¿Ok? No hay pruebas. Pero sí podemos ver cosas en el tarot que empezamos a asociar y empezamos a entender. Entonces, Sócrates encontró en ese oráculo de Delfos una frase que decía: conócete a ti mismo. Fíjense, solo sé que no sé nada. Lo único que sé, dice Sócrates, es que no sé. Y eso nos abre un mundo de aprendizajes. Yo a los chicos en el curso siempre les digo, si estoy estudiando, no saben lo que descubrí. Porque es verdad, solo sé que no sé. Mañana voy a saber más, porque si sigo aprendiendo voy a saber más. No hay un límite. ¿Por qué yo enseño todo lo que enseño a veces de forma gratuita? Porque yo sé que no hay un límite para la conciencia. Entonces, lo que yo veo hoy, mañana voy a ver otra cosa, y así vamos a estar cada vez que queremos, que si somos personas que queremos avanzar, ¿no? Ahora sí me quedo con lo que aprendí, hasta ahí llega mi límite, ¿no? El límite me lo pongo yo, no me lo pone nadie. Entonces, el que es curioso, Sócrates fue muy curioso, y por eso cuando empezó a hacer dudar a la gente de los dioses, porque fue el que se atrevió a cuestionar a Dios, ¿no? Dijeron, mañana te tenés que matar solito. Se tuvo que envenenar. Porque claro, esto incomoda al mundo, le incomoda al mundo poderoso, le incomoda que la gente piense por sí misma, que dude y que busque sus recursos para poder conquistar las cosas que quiere y no depender de otro, ¿no? Siempre en la historia, ustedes vayan a la historia y siempre la gente tuvo que depender de otro, del poder, de lo que quieran, pero siempre dependían de uno más, no tenían recursos. Si lo llevamos a la vida, a veces pensamos que no tenemos el recurso para lograr algo,
y en realidad necesitamos más ingenio que otra cosa. Que eso hacían los filósofos. El filosofar no era cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasaba con Sócrates? ¿No? Después de que escuchaba a la persona, se convenció de que la gente no sabían lo que creían saber, ¿no? Es decir, que ignoraban su propia ignorancia. Wow, esto es muy fuerte, ¿eh? Ignorar nuestra propia ignorancia. Mientras que él ya sabía que no sabía, y al ser consciente de su tremenda ignorancia, era más sabio que ellos. Yo hice varias formaciones de coaching. Ya con la primera, algunos pueden decir, ya está. Yo digo, no, siempre hay más, porque el que me lo va a enseñar desde otro lugar, y yo voy ahí porque digo, wow, esto no lo aprendí, o lo aprendí de una manera mucho más fácil, o lo terminé de entender. Entonces, eso es maravilloso. Eso es lo que tiene de mágico todo esto. Por eso los estoy llevando acá a todos, para que la cabeza nos haga también me repregunto, ¿realmente sé? Y acá lo voy a enganchar con un compañero de equipo, digo yo, de Sócrates, que es Platón, aunque Platón viene de deducir muchas cosas, y Sócrates también. Pero miren qué interesante esto, ¿no? Que es una cita más que nada de Sócrates, pero dice, a Sócrates solo le preocupaba una cosa: averiguar cómo debía comportarse el ser humano. Pensaba que conocer el bien era lo mismo que hacerlo, porque nadie hace el mal a sabiendas. Si alguien hace mal, es porque no sabe que hace algo mal. Es un ignorante, dice, ¿no? Pero no ignorante como mala palabra, ¿eh? Esto es mucho más profundo. Por lo que no debe ser castigado. Dice, obrar de mala manera es solo el fruto de la ignorancia. Y somos los únicos seres humanos que a veces hacemos las cosas mal a propósito, o hacemos las cosas para que nos duelan y no nos damos cuenta. Eso es ser ignorante. De no saber lo que estoy haciendo realmente. Creer que sé, pero en realidad no sé. Y a modo de ejemplo, esto lo saqué de un archivo que está buenísimo en internet, que dice, un buen zapatero nunca haría un par de zapatos malos. Porque lo va a querer hacer bien, lo único que no se está dando cuenta es que lo está haciendo mal. Los humanos, si conocemos el bien, lo hacemos. Pero esto es una elección, esto es una decisión de cada uno. A veces conocemos el bien y no lo hacemos. Por eso el tarotista se tiene que formar. Los arcanos mayores tienen adentro todo esto que yo estoy hablando, ¿no? Y que les voy tirando como cierta información. Hay una preparación para después pasar al mundo de los menores. Y eso no lo digo yo, lo dicen los personajes también que escribieron muchos tiempos sobre el tarot. Es la virtud, el saber es una virtud y hay que desarrollarla. Por eso en el tarot tenemos 3 de las virtudes. Que la otra vez Vicky decía, hice curso y no sabía nada de esto, que había virtudes, porque si yo hubiese leído Platón, conocía las virtudes, ¿no? Por eso digo que es una cuestión de estudio esto, nuestra también, investigación. Platón hablaba de las 4 virtudes cardinales, pero en el caso del tarot hay 3 escritas y una que no sabemos, se supone que es el arcano 9, pero como no está, no la traigamos. Pero una es la fuerza, la justicia y la templanza, que están en el tarot por algo, no están puestas ahí porque a alguien se le antojó ponerlas, ¿no? Tiene que tener un sentido, y esto es lo que yo digo, el tarot tiene que tener un sentido, y si se lo buscamos, se lo vamos a encontrar. Y esto lo vamos aprendiendo en las clases después, vamos entendiéndole el sentido a todas las cartas, y las usamos de forma sistémica, las usamos con una mirada desde un dron totalmente alejados de la carta, y se abre un mundo y una forma de leer el tarot y de vivir el tarot muy distinta que con solo tener los significados. ¿Quién más no sabía que habían virtudes en el tarot? De los que saben algo de tarot, ¿no? Edith, bien. Ahora nos vamos a leer todos Platón después de esto. A ver, Edith. No, no lo sabía eso. No, no lo sabía eso. Bien. Bien. No hay por qué saberlo. Si no me lo explicaron.
Yo Gaby, tampoco lo sabía. vos tampoco. Bueno, miren, los que No. usamos, yo no lo sabía antes, ojo, no es que yo lo sabía, cuando yo me pongo a investigar y a dudar de lo que aprendí, ahí encontré un montón de cosas. Y sigo encontrando, no se asusten, sigo encontrando. Si sigo buscando, voy a seguir encontrando. Pero tengo que ir como a un escalón más de gente que tenga una conciencia mucho más abierta de la que hoy yo la puedo tener y de la que lo tenía en ese momento también, ¿no? Tuve que ir como subiendo escalón. Entonces aprender lo básico del tarot es ver solo significados y lecturas. O sea, digo, ¿cómo hago para que la gente entienda a veces que no se trata solo de eso, ¿no? Que hay que ir más allá? Porque cuando les pasa algo en serio, no sabemos cómo resolverlo. Y si miramos, miren, poder distinguir las cosas es trabajar con la verdad. Y si no somos capaces de buscar la verdad, vamos a creernos siempre que hay una sola manera de hacer las cosas, o que solo existe el odio, o que solo existe el amor, o que solo existe el éxito o el fracaso. Bueno, ahí sí, Edith se dio cuenta que no sabía cuando vi un video. Claro. ¿Por qué? Porque, ¿de qué está hablando este? ¿Está loco? Bueno, acá lo estamos aclarando mucho más. ¿De dónde sale todo esto que yo tengo acá adentro? Que a veces lo quiero escribir y no sé por dónde empezar, ¿no? Pero ya voy a encontrar la manera de plasmar todo eso. Yo digo que es una cuestión de reorganización y me falta como un enfoque más para poder escribirlo, ¿no? Porque me cuesta mucho pasarlo a un papel, por eso lo tengo que explicar, ¿no? Es como que uno fluye con esto. Pero, bueno, el gran porcentaje de los tarotistas, y esto es muy real, solo busca conocer los significados y las lecturas, pero básicamente porque desconoce que hay otra cosa en el tarot. Lo único que vemos siempre, yo entro a los grupos a veces de prácticas de tarot y la gente dice, ay, quiero aprender el tarot, ¿me pasan apuntes? Pues sí, sí, va a tener 800 apuntes, pero no va a mejorar su vida. Después va a estar haciendo preguntas, porque lo único que creemos que es eso y nos va a dar respuesta. A ver, yo no conozco ningún tarotista que haya ganado la lotería usando el tarot, que haya conseguido la mejor pareja del mundo, que haya tenido éxito en todas sus áreas, porque no se trata del tarot. Del tarot nos puede mostrar algo, pero el que define es uno. ¿Está? Me pueden poner la pelota al lado de un arco y si no sé patear, voy a patear afuera tal vez. Entonces, esto que yo estoy contando se vive continuamente. Yo lo veo y digo, pobre gente que no puede salir de ahí, yo se lo quiero mostrar y a veces se enojan, ¿no? Digo, bueno, cada uno elegirá. Por eso no puedo influir hasta ahí. No puedo llamar y decir, vos tenés que estudiar. No, cada uno va a hacer lo que su conciencia le permite hacer en cada momento. Entonces, por algo se cruzaron con algún video, ¿no? Mío, yo me cruzo con video de gente, digo, ¿por qué no lo escuché antes? Digo, bueno, listo. No era el momento, ¿no? Tal vez mi cabeza no estaba preparada para escuchar. Creo que todos en algún momento o escuchamos o leímos algún libro de autoayuda. Ahora, mi vida no cambió por leer el libro. Yo tengo ahí en la bibliotequita chiquita. Sí, se llama igual, el YouTube se llama Mónica, que me está preguntando, Tarot Global Internacional, igual que está escrito acá, abajo. Dice, entonces, ¿qué pasa cuando yo leo el tarot todo el tiempo y, no sé, me puse en pareja y quiero saber si mi pareja es la ideal? Claro, si esa persona que conocí me da mucho miedo, me da mucho dolor fracasar, me da mucho dolor que me lastimen, pero no me animo a experimentar y a vivirlo yo. Entonces, estoy con las cartas. Ya ahí estamos cometiendo un grave error, porque el tarotista tiene que entender qué hay dentro del tarot. No puede hacer lo mismo que un consultante. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos todo el poder a las cartas y nos olvidamos del poder que tenemos nosotros de crear la realidad y crear mi futuro. Y cómo mejorar mi vida. Entonces, ¿cómo le voy a explicar a alguien cómo mejorar su vida? Diciéndole, no, mira, te salió esta carta, sí, es muy real para lo predictivo. Ahora les vamos a hablar de lo predictivo también, ¿eh? No se asusten que hay una parte con la predicción, pero hay que usarla bien, no hay que usarla mal. Porque a mí nunca el tarot, por suerte,
me compré ni lo que yo digo en el tarot. Porque cambié siempre la manera de hacer las cosas, porque eso me enseña el tarot. Que no hay que, cuando te dice no vayas por ahí, no vayas, cambialo. Y si vos sos cabeza dura y no dudás de lo que sale, vas a ir por ahí y te vas a chocar, seguro. Porque te lo avisa, no solo, fíjense en las mancias, ¿no? La gente puede usar las mancias. Si el perro te dice que está durmiendo para arriba y va a llover, hoy acá está lloviendo. ¿Sí? Entonces, si yo me guío por mi perro que se puso para arriba, y por precaución no salgo. Entonces, evité mojarme. El tarot se usa parecido, son mancias, ¿no? Cuando usamos solo predictivo son mancias. Entonces, nos alejamos del propio poder, y esto es como darle poder al oráculo de Delfos, ¿no? A ver si los dioses hoy quieren que tenga pareja o no tenga pareja. Entonces, preguntar qué necesito para... Yo podría preguntar, ¿qué necesito para vivir mejor? Por ejemplo, ¿no? Entonces, estos dioses te daban el ok o el fracaso, y siempre la pregunta que tenemos en el tarot, ¿no? Y eso es muy recurrente en el tarot, al igual que en la época de Delfos, ¿no? El querer saber, conocer y entender por qué las cosas pasan, por qué no pasan, por qué suceden, por qué no suceden. Tal vez no es el momento, tal vez sí. Bueno, no queremos experimentar, no queremos sufrir dolor. Porque parece que la vida se hizo para sufrir. ¿Ok? Entonces, para no sufrir y no sentir dolor, es preferible darle poder a cualquier cosa que lo minimice. Miren que yo soy tarotista y enseño tarot, pero lo que estoy diciendo es ir más allá de eso, que lo básico, porque si aprendo lo básico voy a tener una vida básica. ¿Ok? ¿Quién buscó alguna receta de comida en internet? ¿Alguna vez? Todos. Yo siempre. ¿No? Yo el fin de semana, en la semana saqué una que estaba buenísima. Ahora, Gabriel, ¿fuiste a estudiar para chef? No. O sea que voy a poder cocinar lo básico. ¿Qué hace un especialista, chef? Y bueno, tiene que estar 2 años estudiando, tiene francés, tiene que aprender los elementos, tiene que aprender de tecnología. Ya cuando te empiezan a contar eso, dice, no, no hay un cursito más fácil, porque yo quiero cocinar en mi casa nada más. Sí, vas a cocinar. Mi hija estuvo estudiando un tiempo, y la otra vez estábamos comiendo, y me llamó mucho la atención, miren que yo aprendo todos los días, ¿no? Y le dice a mi señora, a esto le falta sal y un toque de... Yo la miré, yo como, a mí no me interesa qué tiene. Y ahí hice, opa, pará. Digo, uy, sí, tenés razón. O sea que uno come y no se da cuenta, no está presente comiendo, come de manera automática. Lo mismo pasa con la cabeza. Hacemos las cosas de manera automática y no nos detenemos a pensar. Miren que estoy hablando, la semana pasada, no es que estoy hablando de que yo ya no sé nada, soy como Sócrates, digo, solo sé que no sé nada. Cuando me dijo eso, hoy en día pruebo la comida y le presto atención al paladar, como me dice ella. Hizo un mes, tampoco se crean que hizo mucho, pero aprendí un montón en un mes. La chiquita, como digo yo. Y digo, qué fabuloso esto. Ahora entiendo por qué el chef estudia y se prepara y se forma en sabores, porque lo que da el toque mágico es cómo ponen el sabor y cómo cocinan las cosas en su tiempo. ¿Por qué miden? No, yo lo hago a ojo como lo hacía mi tía. Sí, te va a salir, pero hay una forma de hacer las cosas para que las cosas salgan bien. Entonces, esto que yo hablo del sabor en la boca, nunca le prestó atención porque yo como y vivo así en automático comiendo, pero ahora digo, no, hay que disfrutar la comida y eso se trata, ¿no? Sentarse y decir, qué rico esto, le falta aquello. Bueno, eso hacemos con la vida. Tengo una pareja y en vez de conocerla, voy al tarot y pregunto si esa es la persona indicada para mi vida. En vez de permitirme conocer al otro en base a quién soy yo. Que es lo que la gente no quiere hacer. En las consultas pasa eso, ¿no? Están cerrados en esa pregunta y no la podés sacar de ahí. Bueno, hay que tener distinciones para sacarlas de ese lugar.
Pues hay que aprender otras cosas. Dice, en las consultas bélicas, en el oráculo de Delfo, que se hacía mucho para las batallas, y en esa época, ¿te acuerdas? ¿No? Atenas y todos los griegos y todo, siempre peleando, conquistando tierras. Claro, cuando el oráculo le decía, dale, los dioses te van a acompañar, salían, te imaginás, ¡pum!, recontramotivados y empoderados, y obviamente que iban a ganar. Porque si estaban, los dioses lo protegían. Imagínense, si hay alguien que cree en algo, cuando yo creo en algo y no dudo de que me está acompañando eso que yo creo, seguramente lo logro. Miren los jugadores de fútbol, ¿no? Dice, yo no hice nada, lo hizo Dios, te dice. Pero el que juega la pelota es Messi, ponele. Pero él no se pone en ese lugar del ego, sino que dice, bueno, yo soy como una herramienta, me dio toda esta bendición para lograr esto, listo. Pero, claro, cuando vos tenés tanta fe, ¿no? Y cuando te pones del lado humano, más terrenal, es como que dudas. Pero cuando vos tenés fe, por eso la fe mueve montañas. Entonces, el sentido de la ignorancia en el tarot y en los tarotistas, como era yo antes, no se sientan que es una agresión o es una falta de respeto, nada que ver, sino que la ignorancia se refiere a la falta de conocimiento e información sobre un tema en particular. Yo soy ignorante en la cocina, ignorante en millones de cosas. ¿Me encantaría aprender? Sí. Entonces, cuando yo me declaro ignorante, acuérdense de eso, siempre voy a querer aprender más. Por eso yo sigo aprendiendo, porque digo, todavía no sé todo, entonces soy un ignorante y voy a seguir buscando y en algún momento voy a encontrar a alguien que me va a dar más información o algo más, o un libro, o una persona, o la vida misma. El sentido de la ignorancia puede ser un aspecto importante en el desarrollo personal, ya que puede ser una fuente de motivación para buscar conocimientos y mejorar. Entonces, siempre tomen la ignorancia. A veces los consultantes te dicen, bueno, pero yo no estudié lo que vos estudiaste, ¿no? Ok, pero también era como vos antes, tuve que aprenderlo y te estoy mostrando, tal vez, o acompañándote para que vos descubras la misma manera de lograrlo, pero desde quién sos vos, no lo podés hacer igual que yo. Nadie podría hacer las cosas igual. Yo me levanto a las 6 de la mañana y hay gente que no le gusta despertarse temprano. No lograríamos lo mismo, de la misma manera. Tal vez lo podés hacer durante el día y no a esa hora que yo me levanto, ¿no? Entonces, existen las mancias, acuérdense en esto, porque existe el ser que tiene necesidades por cubrir y tiene mucho, pero mucho miedo. Para evitar el dolor, prefiero no verlo. Y el miedo es una de las grandes causas del no lograr las cosas que queremos en la vida. ¿Cómo estamos hasta acá? A ver, ¿quieren abrirse un poco los micrófonos? Voy a dejar de compartir un segundo así charlamos un poquito. Tomo un poco de agua. Bueno, ahí entró más gente que no lo había visto. Bienvenidos. A ver, ¿qué pasó? Muy interesante todo. Gracias, Javi. A ver, ¿quién más quiere compartir? Es como ver el tarot de otra manera, otra forma. Bien. Dora, ¿usás vos el tarot? ¿Ya? Sí, un poquito, pero Bien. apenas estoy aprendiendo, medio lo leo. No importa, la lectura es práctica. Sí, mucha práctica. Mucha Pero práctica. Mucha práctica lleva, como todo. Cuando aprendieron a manejar y empezaron con mucho miedo, pero aprendieron y después ni se dan cuenta que están manejando. Ya lo hacemos de forma automática. No importa que nos cueste leer las cartas, ¿eh? No tengan miedo, porque eso es, la práctica nos va a hacer los grandes maestros después de esto. Solo sé que no sé nada, dice Gisela, tal cual. Porque en realidad no sabemos. ¿Sí? ¿Estamos preparados para seguir?
Sí, esto Listo. está muy interesante. Bien, Sí, Vicky. sí, estamos preparados. Ahí están escribiendo. Yo lo leo, pero me encanta aprender más. Yo tengo varios sin abrir, no me veo segura, aunque tengo muchas terapias en el... Bueno, bien, falta dar un paso. Con esto tal vez salen... miren, lo que vamos a ver acá, estamos haciendo esto, expandir la conciencia un poco, porque de eso se trata, ¿no? De que todo lo que podamos aprender que nos ayude a mejorar. Yo digo, no se trata de cuántos mazos tengo o cuántos mazos aprendí. Hay gente que te dice, uy, yo uso un montón de mazos. Eso no quiere decir que vamos a tener una vida buena. Yo digo, aprender uno, aprender dos, bien, 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 dándole un sentido, ya es más que suficiente. Porque no tengo que ser un experto en todos los mazos, porque no se trata de ser expertos en todos los mazos, y no todos los mazos se enseñan igual porque la mirada de cada personaje que lo creó o lo escribió es diferente. Entonces, no hay una sola manera de hacer las cosas, pero sí hay una sola manera de llegar a la fuente o la esencia del tarot. Fíjense, para llegar a mejorar nuestra vida, te aparece Enrique Corbera con biodescodificación, te aparece el otro con otra técnica, te aparece el otro con otra técnica, y todo te quieren llevar a tener bienestar, no te están queriendo llevar a otro lugar. Entonces, si yo entiendo eso, que el tarot no queda fuera de esa parte, ¿no? Lo que pasa es que los tarotistas fuimos creando un paradigma que nos alejó, porque se sacaban del poder, no querían que tengan el poder, por eso lo ocultan y lo guardan en unas cartas que como juego te lo dieron en la vida para que vos lo utilices. ¿Sí? O el Monopoly, si conocen el juego del Monopoly, que lo inventa Kiyosaki, que habla de padre rico, padre pobre, ¿no? Jugando se aprende a finanzas. Y el que lo usa así va a aprender. Dora, ¿querías decir algo? Sí. Yo pienso que el tarot también, no, pues, aparte el significado de cada carta, pues que sabe uno, que está explicado, que aparece en mucha parte, digo que es mucho también como la intuición y saber cómo unir una carta con otra. También, lo que pasa es que la intuición es natural en nosotros, ¿ok? No necesitaríamos las cartas para tener intuición. No se compren esa historia, desarrolla tu intuición, porque la intuición la desarrollo, ¿sabes qué? Aprendiendo a sentir y a vivir en mi entorno. ¿Vieron cuando están en una reunión y dicen, hay algo raro que acá me está diciendo que me vaya? Bueno, eso es intuición. Hay algo que yo siento y es una capacidad, y lo explica muy bien el tema de las constelaciones familiares, donde se arma todo el lugar y el ambiente, ¿no? Donde estás constelando, en realidad hay una información de la cual yo puedo acceder a esa información. Si estoy conectado con ese mundo, ¿no? Si tengo la frecuencia mental, lo que pasa es que no estamos atentos y alertas. Entonces, ¿qué es la intuición? Mirá, la semana anterior, mi papá me habla de la lotería, los juegos, ¿no? De azar. Yo no juego nunca. Muy rara vez compro algo, ¿no? Y yo dije, esto es intuición, ¿no? Cuando por algo vos estás alerta y decís, voy por acá, ¿no? Y después no sé qué otra cosa soñé o había soñado, dije, uní una cosa con otra, dije, tengo que jugar. Por 2 números no me sacó el telequino el fin de semana. Yo me estaba muriendo, miraba los números, decía 1, 2, coincidían, dije, no, esto es joda. Bueno, después por 2 números no lo sacás, pero cuando vos tenés una intuición es eso, ¿no? Es estar alerta a lo que está pasando. Entonces la intuición la tengo que practicar 24 horas en mi vida, la tengo que tener abierta. ¿Por qué? Porque la manera en que yo voy a lograr lo que yo quiero a futuro está siempre ahí, la información está ahí, solo que no la puedo interpretar. Y usamos el tarot como un medio, como se usan las mancias, como un medio para poder interpretar eso. Porque hay algo que nosotros no sabemos, que es cómo bajar la información que está al lado para aprovecharnos de esa información. Por eso usamos los sueños. Porque es el lugar donde hoy ya se sabe, a través de la física cuántica y el doble cuántico, que es cómo interactúa mi ser
actual, presente, con mi ser futuro, ¿no? Con mi doble en el futuro que ya conoce toda la información. Entonces, si yo no aprendo a estar presente, por eso te traen el mindfulness, estar presente, conciencia plena, es esto, ¿eh? Es desarrollar, o sea, no crean que estudiando tarot se nos va a desarrollar la intuición. No. Hay momentos en la vida que la tenemos más disparada, otras veces no, pero depende de cómo está nuestra mente. Yo hago un taller que tiene que ver con dibujar la energía de una persona a distancia y estamos haciendo eso mismo que estamos hablando ahora. El nombre de una persona, la pasamos a un papel, la dibujamos, la interpretamos y es re exacto. Vos decís, ¿cómo pasa eso? Y bueno, estás conectándote con la información, la estás bajando de una manera. ¿Mm? Lo que pasa es que es menos azaroso que el azar, que el tarot, porque el tarot puede ser cualquier carta, y vos decís, es casualidad, no, porque todo lo que está acá tiene que ver con la vida de nosotros, o sea que cualquier carta que salga la vamos a asociar seguro a algo que nos pasa. ¿Mm? ¿Sí? Ahí están, pusieron también, a ver, ahí Gema puso, soy muy intuitiva, pero con las cartas me falta algo, espero encontrarlo contigo, con otras, no fluye esa decisión en mí. Gracias. Sí, se pone... Miren, yo estoy hablando como en contra de lo que parece que en contra de lo que enseño, ¿no? En realidad estoy contando una historia distinta a lo que se habla siempre. Por eso a la gente le resuena y se enoja. Porque, ¿cómo lo voy a sacar que dan cursos básicos y los tengo que poner a estudiar? ¿Mm? No, porque, claro, aparte atacás a su paradigma, ¿no? En ese sentido. Entonces, volvamos a las diapositivas. Y vamos a seguir un poco más. Igual todo esto que yo estoy hablando es lo que se aprende en los cursos, ¿no? Es la base de lo que hay atrás de lo que aprendemos, en parte, no todo, ¿no? Entonces miren que hay algo que yo les voy a compartir acá que es muy valioso para que entendamos. Tarotistas y después entendamos a consultantes. Hay algo que se llama apego. ¿Mm? Que es una vinculación mental y emocional a objetos, cosas, personas, actividades, ideas o sentimientos. ¿Saben que necesitamos esto? Es lo que aparece en las lecturas de tarot y es lo que nos pasa a nosotros día a día cuando nos levantamos. Con lo que más tenemos que lidiar. Y el apego está basado en creencias. Creyendo que ese vínculo con este objeto, con este vasito, si me lo tiran, voy a sufrir. El que sufre es el que tiene el apego, ¿eh? No pasa nada que el vaso se rompa. Pero si yo tengo un apego con el vaso, el día que se me rompa, voy a llorar. Entonces, si yo tengo un apego con la persona que está al lado mío y el día que decide irse, seguir su vida, porque tal vez conmigo no es más constructiva su vida, voy a sufrir. Y eso es el dolor que hablaba antes, ¿no? El apego y las creencias están muy unidas. Hay más que eso, sí, hay reglas, hay culturas, hay valores, hay muchas cosas que nos hacen sufrir. Entonces, fíjense, en el apego me conecta emocionalmente con algo, pero es una vinculación de algo que yo pienso, que está arraigado con una creencia, por eso se trabajan las creencias, ¿o no? ¿No leen por ahí que trabajan las creencias? Ahora no sabemos ni cómo se trabajan, pero o lo leemos y creemos que sabemos, pero llevarlo a la práctica es lo difícil. ¿Mm? Ahí está, Gema, ese es el dolor. Y tiene que ver con el apego. ¿Mm? Ahora se los voy a mostrar para que lo entiendan y que lo puedan aplicar en la vida también todo esto. Igual nosotros lo vamos aprendiendo con las cartas está súper claro todo esto que yo estoy hablando y a dónde quiero llegar para que lo entiendan. ¿Mm? Yo creo que la felicidad en mi vida es mi pareja, yo creo que la felicidad en mi vida es que mis hijos estén siempre conmigo y el día que se fueron, se me derrumbó la vida. La felicidad es esta persona que yo tengo al lado y cuando llega el momento de partir la sufro mal porque hay una cuestión de apego, creer que mi vida solo funciona de esta manera, con un trabajo, con un objeto. ¿Cuánta gente conocen que lloró por algo? Así, con un apego que vos decís, es un vaso, es una olla, sí, pero tiene un recuerdo de mi familia. ¿O no?
esta casa. La otra vez el primo de mi señora me decía, me recuesta ir a la casa de mis padres, que murieron hace 15 años atrás, y tirar las cosas del placar. Miren lo que es el apego, ¿no? Cómo te limita un montón. ¿Estás pensando, Vicky, qué te pasó? Es que el apego lo tenemos, todos estamos apegados a algo, siempre. Incluso confundimos amor con apego. Ay, qué enamorada, es que no sé. No, a veces es apego. Y un día me preguntaron, me dijeron, ¿pero qué haces si te echan de este trabajo? Lo mismo que hacía cuando no trabajaba aquí. Lo mismo. Si antes de trabajar aquí vivía, comía, tenía una vida. Entonces, lo mismo, si me echan lo mismo. O sea, Claro. no tengo miedo ni apego a mi trabajo, pero claro, eso también lo aprendí después, porque como todo el mundo también, hubo una época en que decía, ay, madre mía, si me echan, no, voy a hacer esto y bajar la cabeza. Ahora no, ahora, a ver, sin faltar respeto a nadie, pero yo me hago respetar, porque, no, sí, Bien. pues échame, yo sé lo que voy a hacer. Simple. Perfecto. Porque de eso se trata, ¿no? El apego es peligroso. Entonces, ¿cómo creen que se logra el estado de felicidad? Pregunta Libres, abierta. sin apegos. Sin apegos. Claro, libres, siendo libres. Bien. Y no esperando que nadie nos haga felices. Perfecto. ¿Alguien más? A ver, otra mirada. Si tienen otra mirada. No importa que no estamos tomando examen, esto es para crecer todos. Yo creo que cuando te llega a cierta edad y uno mira hacia atrás, te das cuenta que sufrimos por muchas cosas que no tenía sentido. Sí. Y yo soy fiel creyente de que la salud es todo. Sin eso creo que no se marcha bien, pero es a lo único que estoy apegada, a tener buena salud siempre. Bien. Y no hacernos problemas. Lo que se arregla con plata no es problema, y bueno, yo tenía toda una cristalería que era de mi bisabuela, y estaba intacta porque nadie quería tocarla, que era la copa de la abuela, a ver si se caía, se rompía, y resulta que heredé, no sé, 2 placares llenos de copas, vasos, todo, y bueno, y llegaron porque nadie se animaba, mirá, si se cae, se rompe, llora, que la abuela, que pobrecita, que tanto te cuidó, no. Las cosas materiales creo que van bien. Bueno. Así que bueno, Bien, ese es mi Edith. punto de vista. Bien, Edith, gracias. Gracias. Gisela, ¿querías decir algo? Me pareció. Ay, no te escucho. Estás con micrófono, pero no se te escucha. A ver. Sí, Gaby. Ahí Porque está. todos creemos que la felicidad es de afuera y adentro. Para que apagan. Todos Bien. creemos que la felicidad es de afuera hacia adentro. Y no, es todo lo contrario. La felicidad empieza por dentro. Perfecto. Pero lean la pregunta. ¿Cómo creen que se logra el No, estado o de sea, los felicidad? apegos no te van a hacer felices, tener gente alrededor, cosas materiales. Yo lo aprendí después de muchos años. Bueno, bien. Pero ¿cómo se logra el estado de Estando en felicidad? paz uno mismo. Encontrando la paz, la tranquilidad dentro de uno, la armonía. Bien. Yo les voy a mostrar una foto para que se den cuenta, tal vez. Y ¿no? yo lo logré calmando la... Calmando que Gisela, pues se te cortó justo, perdón. Con Gisela tenemos un delay de horario. A ver, Argentina, ¿querías decir algo también? Sí, yo creo que trabajando el apego, desapegándose de muchas cosas. Bien. Porque a mí me pasó, yo tenía mucho apego, la casa, los hijos, el marido, y me estaba llenando de estrés. Bien. Y yo creo que lo estoy trabajando. Perfecto, perfecto. Fíjate que ella dijo algo que tiene que ver con esta pregunta que está acá. ¿Qué necesitamos para estar tristes? Algo. Claro, yo necesito tener algo para estar triste, si no, no estaría triste. ¿No? Esto quiere decir que tengo que aprender a elegir lo que tengo también. Y trabajar el apego, como dijo recién, ¿no? Pero hay una fotito muy chiquita, ahí abajo, que tiene que ver, la felicidad es una decisión. No, ¿saben qué es el estado de felicidad?
es la esencia del ser, la esencia natural del ser. La esencia natural del ser. Esto que están viendo ahí en el medio somos nosotros. La esencia. El bebé no sabe nada todavía. No sabe, le podés decir, yo a mi hija hasta de no tan chica, ella te decía, es re barato, ¿no? Y yo decía, no entiende nada. Internamente decía, pobre, todavía no entiende nada de lo que es la plata. Claro, porque es el estado natural del ser. No se hace problema por el dinero y por las cosas materiales. Pero sí se va a hacer problema el día que rompa algo de que lo retemos los adultos. Entonces la próxima vez que lo rete va a llorar antes de que le pegues porque sabe que se mandó una que no tenía que hacer. Entonces el estado natural del ser es la felicidad. Si yo entiendo esto, no tengo que buscar nada. Nada. Menos busco, mejor. Y el apego, como dijo recién, es volver a lo natural del ser. Y es volver a tener conciencia. Porque lo que tiene el chiquitito acá, y yo se los puse con la carta del mundo del otro lado, porque en realidad la carta del mundo muestra una persona feliz. Y es la última carta de los arcanos mayores. O sea que, si empezamos a ver el efecto, vamos a conocer la causa. Y eso está dentro del tarot. ¿Están las leyes universales? Sí, las aprendemos. Entonces, si yo sé que el tarot termina con Arcano 21, que te dice, crea tu mundo, disfruta el mundo, porque hoy te tocó vivir en este plano y tenés un cuerpo que le duele todo lo que le hace mal, entonces aprende a vivir en un estado de felicidad. Cuando me dicen a mí, ¿qué es lo que enseñás? Yo enseño tarot. Bueno, el estar presente, dice Cisela. Yo enseño a aprender tarot, pero más enseño en el curso a ser felices. Como decir, vamos a trabajar todos estos apegos, vamos a enseñarle a la gente a que cuando seamos tarotistas, que también lo entienda, que se trata de felicidad. Entonces vos decís, ¿por qué estás con esa pareja? Me venís a preguntar por una pareja súper tóxica, porque no sabes cómo desapegarte de eso, porque hay mucho miedo al cambio. Bien, ahí, Mónica. Hay que vivir en conciencia en el aquí y ahora. En realidad es disfrutar del día a día. No, yo me levanté a la mañana y dije, wow, hoy tengo la clase, buenísimo, porque sé que van a pasar cosas. Entonces estoy con esa energía y me pueden pasar muchas cosas. Y aprendí con el tiempo, y sigo aprendiendo, a no tener apego. Pasa que estas cosas las vamos aprendiendo en el tarot. ¿Nos van a pasar? Sí, no quiere decir que no vamos a tener problemas. Pero vos fíjate, la vida es problemas de lo que yo no puedo manejar. Pero sí puedo manejar lo que quiero y de a poquito y volver a ese estado natural de felicidad. Si yo tengo una pareja tóxica, está en mí quedarme o no quedarme al lado de esa persona. Si yo tengo un trabajo que me pagan poco, está en mí quedarme o no quedarme. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No podés leerme si en algún momento me van a pagar más? Internamente vos decís, tenés que cambiar de trabajo, ¿no? Pero te están maltratando, te basurean, pero ¿qué tienen? Mucho miedo, hay que trabajar sus creencias, hay que ir atrás y a trabajar y trabajar. En realidad el tarot nos está enseñando a los tarotistas que lo único que hay que hacer en una lectura es llevar a la gente de un estado actual a un estado de felicidad. Yo tengo consultas, a veces hago consultas y me dicen, siempre lográs tu cometido, que es que se vayan riéndose. Porque si vienen a una consulta y se van igual que como estaban, fue un fracaso. Hay que lidiar con los problemas y aprender de ellos para tener sabiduría, es lo que pienso, dice ahí Kelly, ¿no? Lo que pasa es que entre esta carta el loco, que es llegar al mundo sin nada, libre, con muy poquitos aprendizajes, ¿no? Lo llevo a varios lados yo las cartas, ¿no? Pero es como un nacer el loco. Por eso comete errores, el chico no tiene miedo, el bebé no tiene miedo. Puede tocar el enchufe, puede
no sabe de peligros. Y el loco es como un bebé. Es el estado, viene en estado de felicidad. Si ustedes miran los arcanos del tarot, todo lo que pasa en el medio son todos los problemas de los que hablamos, que si no aprendemos cómo se transitan, es muy difícil llegar a esa felicidad que tiene el personaje que ven en la carta del mundo, que está danzando y disfrutando de la vida. Entonces, si nosotros miramos este bebé, conecten con ese bebé. Cuando vean un bebé, conecten con la felicidad. Y como nosotros, padres, abuelos, tíos, lo que sea, adultos, desde nuestros miedos, no lo acompañamos para que tenga felicidad, sino que le estamos poniendo todos los límites y le estamos causando miedo que no lo conocía, ¿no? Sí sabe cuando llora, cuando tiene hambre el bebé, cuando se lastima. Es una manera de comunicarse el llanto, ¿no? Pero el estado de felicidad de los bebés es maravilloso. Entonces, una de las mejores mancias es aprender a conocernos. Si quieren hacer mancias, método de adivinación es conocerme a mí mismo, ¿no? Desarrollar esto de que hablábamos de la conciencia, también lo que compartieron, ¿no? El tarotista, por medio del tarot, puede y debe aprender a conocerse, tomar conciencia y desarrollarla. 21, volvemos otra vez al 0. Siempre estamos pegando la vuelta, porque el mundo lo vamos creando y ese disfrute, a medida que yo lo voy logrando, voy dando otra vuelta más para tener más disfrute. Entonces arreglo otra cosa y pego otra vuelta más y eso tiene que ver con nuestro aprendizaje dentro del tarot. Tiene que ver con reprogramar nuestra mente para volver a ese estado natural del ser, que es el estado de felicidad. No es tener plata, como dijo Edith. La plata va a estar. No se trata de lo material, no se trata de lo que tengo para pertenecer a algo, para encajar en el mundo, sino que el mundo se va a tener que adaptar a mi felicidad. Y van a ver que no entra mucha gente cuando están volviendo a ese ser esencial, porque la gente no entiende que uno puede estar feliz o que no tenga problemas graves, porque en realidad aprendió a acomodar su vida para no tenerlos. Yo a veces les cuento que yo mi papá lo tengo en silla de ruedas, ¿no? Hace 13 años. Yo voy en la semana y le ayudo a mi mamá a bañarlo, veo a mi hermano, porque se le cayó una vez y ahora tiene miedo, es muy normal. Ahora yo voy, me divierto, vuelvo, doy clase, y otra persona en mi lugar estaría llorando y pensando qué va a pasar mañana, y si mañana no está. Yo digo, wow, yo disfruto el presente, digo, qué sé yo qué va a pasar mañana, ¿para qué voy a estar energía, preocuparme hoy? Sí, sé que puede pasar, sí, obvio, pero yo decido cuánta energía se me va a ir en ciertas cosas. Entonces, si es algo que no pasó, ¿para qué le voy a poner energía? Y eso es conciencia. Años atrás hubiese estado llorando tal vez. Y todos los días, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tenía la conciencia. Conciencia es felicidad, o sea, no tenía la conciencia del ser, ¿no? La esencia, no sabía cómo se vive. Entonces, cuando vos decís eso, tenés más salud. Por eso vivir en un estado de felicidad es tener más salud, porque administro mi energía. ¿Desde dónde la administro? Desde acá. ¿Se puede controlar? No, hay gente que lo sabe y no lo puede controlar porque hay otras cosas que trabajar. En el tarot está, sí. Por eso no es que terminas un curso y ya te arreglaste la vida, no. Están todas las herramientas para poder hacerlo, cada uno lo va a hacer a su ritmo. Algunos lo hacen al principio, otros lo van haciendo en el camino y otros lo van a hacer después. Por eso siempre hay alguien que vuelve. Por ejemplo, por ahí estaba Laura, que lo hizo conmigo el tarot ya hace años, en plena pandemia, ¿no? Y quiero estar porque sé que algo, sí, de eso se trata, ¿no? Es como que necesito tal vez escuchar otra cosa distinta. Yo voy creciendo y todos vamos creciendo. Y el día a día es, hagan algo para estar mejor siempre. Nunca sabemos cuándo se va a terminar esto. Entonces hay que explotarlo al máximo. Y si yo no vivo más sufriendo que con felicidad, estoy por el camino incorrecto. Miren, yo les doy 3 secretos de cómo se logra esto. Compromiso, coraje y honestidad. Con esas 3 cosas, si las mejoramos, no necesitan... el tarot de esas cosas no te lo explican así al natural.
hay que encontrarlos. Pero yo a todos mis alumnos les genero compromiso. Compromiso de estar, de prender la cámara, de compartir, porque si tienen compromiso van a tener compromiso después con la pareja, con el trabajo, con la familia, con lo que quieran lograr. Coraje, porque sin coraje no logro muchas cosas, entonces tengo que tener coraje. Hablar con mi mamá, hablar con mi pareja, hablar con mi jefe, hay que tener coraje. Entonces, si yo no... Esas son virtudes a desarrollar, podemos tomarlo así. Esperen que tenía un audio por ahí. Ahí está. Tengo que tener coraje y ser honesto. Decir la verdad me lleva a buen puerto siempre. ¿No? Respetarme. Entonces, estas 3 cosas, si las aplican, ya empiezan a mejorar. Cuando me dicen cómo mejoro mi vida, y bueno, poniéndote en compromiso, qué sé yo. Por ejemplo, empezar por ahí. Pero todos nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro. Todos. Una empresa tiene un pasado, un presente y un futuro. Una relación de pareja tiene un pasado, un presente y un futuro. Acá puse como la evolución de una mujer, pero en realidad con todo es así. Con una planta pasaría lo mismo. Semillita, va pasando hasta que crece, se hace un árbol, y bueno, da frutos, y puede estar enfermo un árbol. Vieron que un árbol se enferma, a los animales les pasa lo mismo. El tarot es mucho más que esto. Por eso hay una historia detrás de cada persona, y hay una razón por la cual somos como somos y hacemos lo que hacemos. Por eso no somos todos iguales. Yo digo que somos todos magos, y cuando hacemos lecturas, usamos una manera distinta en el sentido del tarot, trabajando desde otros enfoques para entender que todo esto, yo no le puedo decir a alguien, como se acostumbra en el tarot, desde lo que yo haría todo el tiempo, porque no le va a funcionar. Porque si a mí me dicen andá y hablale, y si yo tengo mucho miedo de hablar, nunca lo voy a ir a hablar. Tengo que trabajar, empoderarme primero para poder hablar con alguien. No sé cómo resolverlo, te dicen. Así, de esta manera, le podés decir vos. No, pero eso lo haces vos porque sabés hablar. Y bueno, pero se hace así. Ok, enseñame a hablar primero para que pueda hacerlo. A veces en las consultas de tarot yo he estado ahí, he hecho preguntas a veces en los vivos, a propósito, a ver qué responden, ¿no? Pueden ser certeros, yo no digo que no tiene que ver con eso, pero está en la manera en que lo decimos, ¿no? Tenés que soltar. Y yo de mi lado digo, ok, ¿y cómo sería soltar, no? Porque soltar, yo digo es el apego, acá dije es el apego, ahora anda a soltar el apego. Seguro vas a llorar, ¿eh? Porque como contaba Edith, en parte de la familia, desapegate las copas, llora. No, la abuela, la bisabuela. No, son copas, como dijo. Bueno, pero tienen una conexión de emociones que yo la tengo que aprender a trabajar, y no todos. Edith lo puede hacer, otra familia, parte de la familia no. ¿Por qué? ¿Qué tienen de diferencia? Y bueno, lo que se conversan, lo que tienen sus programas mentales. Por eso el tarot nos va cambiando. Si lo aprendemos de una manera que nos lleva a entender todo esto, empezamos a trabajar en nosotros y a trabajar lo que nos cuesta. Entonces, tenemos una historia que es cómo fue mi vida, cómo es hoy mi vida, eso tiene que ver con significados, y cómo será en el futuro. Javi, lo que estás diciendo es que tiene que ver que Tarot nos da seguridad en sí mismo, o lo estoy entendiendo así. Hay muchas cosas que hay que trabajar, más allá de la seguridad en nosotros mismos. Sí, o sea, nos da seguridad y hay que trabajar la intuición y el evolutivo. Hay que entender que vinimos para ser felices, primero y principal. Sí, vale. Y no buscar cosas para sufrir. O sea, porque para sufrir, acuérdense, para pasarla mal y sufrir necesitamos de algo que nos haga sufrir y estar mal. O sea, el mundo no se va a arreglar, olvídense, porque es necesario la dualidad en el mundo. Tiene que existir, para que nosotros podamos atender gente, tiene que haber gente con problemas. Para que exista un psicólogo, tiene que haber gente que necesite de un psicólogo. O sea, el universo se compensa, no puede haber mucho de algo. Por eso, cuando miramos, por ejemplo, ¿no?, a Adán y Eva, en el Edén, que hay una carta que conecta con eso, en el tarot, nos está mostrando que te dieron la vida para que sean felices y se mandaron un moco
comieron de la manzana. Claro, porque es retentador la vida. Entonces no siempre vamos a estar en estado de felicidad, porque es un estado de conciencia plena. Y miren, que no está mal lo que pasó, porque en realidad Dios, cuando crea el mundo, es porque había caos en el mundo. O sea que no era perfecto lo que ya existía, porque si Dios creó todo, si existía el mundo era un caos, o sea que Él generó el caos también, o sea que hay que tener muy presente todo esto, ¿no? Que es parte de la creación. ¿Mm? Entonces tenemos que hacernos preguntas, ¿no? ¿Cómo fue mi vida? ¿Cómo es hoy? ¿Cómo quiero que sea? Y yo la voy diseñando, pero ojo con, nos contamos historias, ¿no? Porque somos las historias que nos contamos todo el tiempo. Entonces vas a tener el fanático de las regresiones, que te va a decir que todos son regresiones, el fanático de la astrología, que todo tiene que ver porque Mercurio se pone retrógrado. El tarotista te va a decir, mi vida pasa así porque el arcano 15 me sigue hace mucho tiempo. Somos historias y nos contamos historias, el tema está en qué tipo de historias me cuento, ¿no? No voy a conseguir el amor de mi vida porque en mi familia todos fracasaron en el amor. Y si yo me compro esa historia, la voy a crear. O la voy a vivir acorde para que se cumpla. Y eso es ser ignorante porque no me doy cuenta que lo estoy haciendo. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, ¿cómo queremos vivir a partir de hoy? Es una buena pregunta para que se haga. Entiendo que cada experiencia que creemos negativa, estoy leyendo en el chat, o por lo que tenemos que pasar, en realidad es un aprendizaje para evolucionar. Sí, lo que pasa es que para evolucionar lo que estamos buscando, ¿no? Me puedo contar muchas historias. Sí, hay vidas pasadas, sí, obvio. El tema es el poder que le doy yo hoy para que mi vida viva acorde a esa realidad, a esa historia que me cuento. Sí, venimos, están los pactos kármicos, en el hermetismo existe eso, pero también te dicen no le dé tanto poder a eso, porque vos tenés el poder de cambiarlo en el momento presente y aquí y ahora. Entonces, lo único que necesito es ser consciente y tener conciencia. Pero también si me agarro de que todo es un aprendizaje, voy a tomar todo como una parte del aprendizaje para mi evolución. Y esto no se trata de aprender, se trata de hacer. Porque si yo no tengo trabajo hoy, pongo un ejemplo, podría decir, el universo me puso acá para que yo aprenda algo, sí, y tal vez está del otro lado diciendo, dale, levántate, salí, mostrate que el trabajo está acá. Y vos no te estás mostrando, pero yo como lo tomo como una experiencia y como eso, no se crean que están así. No le den el poder a esas historias. Es como que los dioses me dieron el ok, como hacían el oráculo de Delfo, que me dijo está bien o está mal, o la vas a pasar bien o la vas a pasar mal. Esto se llama acción masiva imperfecta, que es hacer y equivocarte, es la manera de aprender. No vinimos acá, fíjense, en la esencia del ser es felicidad. No vinimos acá para sufrir. No. Y podremos decir, pero bueno, cuando uno no tiene la plata, si uno se conecta con la felicidad, la plata va a empezar a aparecer y las cosas se conectan con esa felicidad que uno tiene y a la larga se van acomodando. Las cosas se acomodan en el universo, siempre se acomodan. O sea que esto es muy importante, somos las historias que nos contamos todo el tiempo. Todo el tiempo nos contamos historias. Sí, Javi. Eso es el calma, ¿no? Estás hablando del calma. Y sí, calma de acá. Empezar a tener calma, empezar a tomar conciencia de la realidad. Y digamos que si tú te vuelves más feliz y evolucionas, el karma de la ley del karma se va a favorecer. Y sí, si tenés que pagar algo, se paga solo, porque vos estás haciendo bien las cosas. A veces dicen, no mata gente por su karma. No, porque elige matar gente. A ver, tiene un problema psicológico, mental. Yo elijo, por eso digo, yo elijo que las cosas también me vayan mal. Si vos me decís a mí, Gabriel, hoy ¿tenés la cabeza así por algún problema? No. ¿Por qué?
porque elijo con la gente que quiero estar. Por ejemplo, me evito un problema. ¿Sí? No me hago problema porque lo que diga otro, me evito otro problema. Ya mi conciencia dice, bueno, lo que opina el otro es de su conciencia, entonces pobre, con lo que está pensando está sufriendo el otro, porque a mí ya ni me hace efecto, y me lo diga, me lo puede decir mi hermano, me pasa lo mismo, ¿eh? Porque ya tomé conciencia, no importa quién sea el otro, porque el otro tiene una etiqueta puesta por mí, que vos podés decir tu mamá, tu papá, tu tío, tu amigo. Ahora fíjense, uno elige, como dice Gisela, qué nos afecta. Por eso hay que aprender a elegir. Y si yo no sé lo que quiero, ¿cómo voy a saber qué es lo bueno para mí? ¿O no? Yo me puedo poner en pareja, vamos a poner, ¿no? Un ejemplo. Si yo hoy me pongo en pareja y si no me sirve, la tengo que dejar a los 2 minutos. Cuando me doy cuenta que no me sirve para mi evolución. Si me trae problemas, olvídate. Ya con la conciencia, cuando uno va tomando conciencia, dice, no, problemas no. Hay gente, la otra vez mi señora venía con un matrimonio que viven separados, ¿no? Entonces él le dice, yo pensé que vivían juntos, le dice mi señora, no, dice, vivimos en casa separada porque cada uno tenía su familia, pero no están casados, están en pareja así hace mucho tiempo, pero él dice, yo estoy bien con mis hijos, ella está bien con sus hijos, y la pasamos bien así. Ahora, otro podría decir, no, pero eso no es una pareja, tienen que convivir. No, viven felices, déjalo que sean felices. Son creencias, sí, hay muchas creencias. Entonces, vamos a este punto que es la predicción en el tarot, ¿dónde queda? ¿No? Con todo lo que estoy hablando. En realidad la predicción se usa en muchas áreas, en contabilidad, en economía, con el clima le pifia cada 2 por 3, te dice que va a llover y nunca llueve, que caen piedras y nunca caen. Eso es predicción. No es alguien que está leyendo las cartas, pero es alguien que analiza la situación por ciertas estadísticas, ciertas probabilidades que dicen, bueno, hay 80% de probabilidad de lluvia, de precipitaciones, un 30%, bueno, muy bajo, muy alto. Por ejemplo, hoy decían un 80% y ya está lloviendo acá de lluvia. Estadística en el deporte. ¿Sabemos el resultado de un partido de fútbol? No, hasta que no se juega no lo sabemos, pero podemos decir, che, este es mucho mejor físicamente que el otro, o tácticamente. Pero después el resultado es el que gana, ¿eh? No es el que no gana. Y la predicción se volvió algo de lo que la gente quiere evitar su dolor, ¿no? Entonces quiere usar la predicción para saber qué va a hacer o no hacer. Las cartas nos van a indicar, sí, qué sé yo, el otro día atendí a una persona que estábamos viendo el tema de una propiedad, ¿no? Y cuando vos lo ves, te dice las cartas, mirá, no es momento, no vayas ahora, sí. Pero eso no es lo importante. Por algo te dicen las cartas que no. No es porque el universo, no, porque te está diciendo que tenés que ir para otro lado, y si no lo vemos, ¿no? Y si no lo vemos en la consulta, estamos usando mal la predicción. Porque si yo le digo, te van a estafar, y te vas a buscar a alguien que te estafe si se lo cree. Ahora, hay muchos casos en el tarot, y me ha pasado a mí, de decir cosas que no pasan. ¿Por qué? Y porque he empezado a entender que no es todo tan así como parece, de una sola manera, hay muchas maneras de hacerlo, y ahí empecé a tomar mucha conciencia con lo que vas diciendo. ¿Hay muchas cosas que uno dice y pasan? Sí, muchas. Ahora, hay muchas que puede decir y no pasan también. Pero le vas a encontrar la vuelta como para hacerte decir que son cosas que pasan en el universo, ¿no? Hace un tiempo una chica me decía, vos tenés, supuestamente evidente, me decía, vos tenés cerca una persona rubia en tu vida. Yo le digo, no tengo a nadie en mi vida rubia. Entonces, claro, empezó a decirme, bueno, pero puede ser alguien del trabajo. No, trabajo para mí, no hay nadie trabajando conmigo, mi señora, mi mamá, nadie es rubio, ¿no? Entonces me dice, entonces puede ser de una vida pasada. Digo, si seguís buscando así, en algún momento te voy a decir, bueno, qué sé yo. Porque es real, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes con la predicción. Yo me crié en el tarot con gente que hacía predicción y muy certera, pero yo la analizo a la distancia o analizo a la gente y digo, wow, cómo le compraban la historia también, ¿no? Se creían y vivían acorde a eso que le decían. Entonces, si a mí me dicen que voy a ganar, y si yo te agrego esto de decir, pero te dice acá que te tenés que entrenar mucho, y seguramente vas a ganar, porque si se entrena mucho y se prepara y con la mente conectada ahí, va a ganar seguro. Si no cualquiera, ¿saben qué? Yo tengo una hija que ya tiene 18 años
le hubiese sacado unas cartas cuando nació y le hubiese armado la vida acorde a lo que decía el tarot y no tendría ningún problema. Y no, porque cada uno es libre de hacer y las cosas van cambiando y no todo depende de uno. Uno puede tener planes y cambia algo fuera de mí que no tengo el control y me cambia la realidad. Ahora, lo que no me tiene que cambiar es el estado de felicidad, que eso es la parte difícil. Cuando yo he conectado con la felicidad me va a llevar hacia donde tenga felicidad, no hacia el lugar donde no tenga. Y es aprender a disfrutar lo que uno tiene en su vida. Entonces, es información del momento el tarot. La lectura del tarot es del momento, tal vez mañana cambia. A veces, no sé si les ha pasado a los que se usan el tarot, pero a veces nos sacamos en una lectura sobre una pregunta y se nos aparece siempre una de las cartas, ¿no? Como que anda dando vuelta, qué sé yo, la torre, a esa nos acordamos, las otras no, pero la torre, la muerte, siempre aparece porque te está diciendo que algo no estás cambiando. Si sigue apareciendo porque hay algo que está igual que cuando sacaste la última vez. Y eso quiere decir que no hicimos cambios internos como para que las cosas cambien afuera. Ahí me sale la torre, yo les enseño esto, ¿no? Como que digo, la muerte, la torre, me está diciendo que, wow, buenísima carta porque me dice que tengo que cambiar algo. Si no me doy cuenta de eso y la tomo como algo trágico, se va a pasar. Entonces, mirarlas desde ese lugar te hace mirar las cosas distinto, decir, si no cambias, vas derechito acá. Pero después lo entendemos con el sentido del tarot, por qué es necesario, por qué pasan estas cosas y por qué aparecen, y muchas veces cómo evitarlo. Entonces, se me ocurrió en la semana, miren que yo soy muy así ocurrente, digo, ¿cómo explico yo el tarot? ¿No? ¿Cómo lo puedo explicar para que se entienda? Y el tarot es como un juego, es un juego de cartas, que nos está mostrando el camino de cómo llegar desde el loco hasta el mundo, cómo transitarlo, y creemos que tenemos un dado, los que quieren aprender tarot rápido, así en un fin de semana, piensan que tenemos un dado con 6 casilleros y avanzamos 6 casilleros y lo podemos hacer todo rápido. No, lamentablemente este juego tiene un dado que tiene, cada cara tiene un 1, no podemos avanzar más de 1, para entender cómo llegar. Esto es como un mapa de los piratas. Ahí que dijo Argentina, exacto, es como a mi lado el diablo me salió en varias lecturas porque no estaba trabajando en mi apego. Bien, ahí lo habló, ¿no? Esto que estaba contando yo se repite una carta porque, bueno, algo no estoy cambiando. Yo tengo que ser consciente como tarotista que lo tengo que poner en práctica para entender cómo funcionan las cartas, más que nada. Entonces, esto es como un juego del pirata, donde no hay un manual único, pero sí hay muchos significados. ¿Ok? Y yo digo, ¿cómo jugar el juego del tarot? Se fue. Fíjate que Gema, porque todos se escuchan, porque Gema me dice que no se escucha. No sé si es algo mío o es algo de ella, para avisarlo. Yo te escucho, yo te escucho. Yo escucho perfectamente. Ok, ok. Buenísimo, Yo gracias. también. Por las dudas. Preguntaba. Entonces, esto es como un mapa, ¿no? Donde hay 22 arcanos mayores y después tenemos un mapa de 56 menores, con el cual tenemos que aprender a jugar. Y es como llegar del casillero 0, de ese arcano 0 que es el loco, al 21. No podemos saltarnos. ¿Vieron que hay juegos que tienen dados que uno para llegar al final tiene que ser exacto, si no, no lo puede lograr? Hasta que no sale el número correcto de los casilleros que me faltan, si no vuelvo para atrás. Y esto es medio parecido. Nunca voy a avanzar en la vida si no aprendo cada uno de los arcanos, para qué están, para qué sirven. Y ¿saben qué? Todas las cajitas, no tengo acá un mazo de cartas que viene en caja, no tengo la caja en realidad, pero toda caja trae un manualcito. La mayoría de los tarot trae un manual con los significados. Nadie puede encontrar el tesoro con los significados, porque hay que recorrer el territorio. Entonces, si uno quiere ir a algún lugar, ¿no? Y llegar a algún lugar, hay que buscar gente que más o menos alguna de estas cartas las conoce, las vivió, las pasó, y por eso es muy importante para nosotros a veces entender que
tener 20 años de experiencia en algo no quiere decir que vamos a tener éxito, que somos los mejores. Sí, Javi, ¿querías preguntar algo? Sí, digamos que para llegar a ese lugar que tú dices hay que recorrer un largo camino. De toda la vida. De toda la vida. Es que he visto que no te salía y digo, voy a decírselo. Gracias, Javi. En realidad es toda la vida. Uno no va a terminar de aprender esto, pero sí hay gente que ya conoce el mapa y nos puede ir guiando en el aprendizaje. Y como si algunos tienen experiencia, con significado no se logra llegar hasta acá. ¿No? Son competencias que tenemos que ir aprendiendo. Y las cartas están puestas por algo para después, porque acá nos preparamos. Si yo aprendo a jugar esta parte del juego, y yo lo pongo como un juego, pero es como una metáfora, ¿no? Esta parte del juego de las cartas, vamos a pasar a este mundo, que son donde están las experiencias de la vida, y las que yo tengo que utilizar y las que yo tengo que trabajar para lograr, a mí me gusta decir que la reina y el rey es la maestría en los elementos, ¿no? Son los que aprendieron a usarlo y a transitarlo, pero en realidad esto es lo que vivimos, las luchas, las peleas, y el éxito, y las parejas, y la visión, todo lo que está allá, acá, si estamos bien preparados, este mundo lo vamos a vivir mucho mejor. Y vamos a acompañar a gente cuando esté en una discusión, que quiere lograr el éxito y no sabe cómo hacerlo, que tiene temas emocionales, que quiere tener hijos, cualquier tema. Por eso el tarot puede usarse en cualquier área, porque nos está llevando al mundo real. Los arcanos menores son un juego. Son las famosas cartas españolas, puestas con imágenes en Rider, obviamente que es mucho más amigable para aprenderlo, que aprender solo espadas, bastos, copas y oros. Pero tienen un significado, pero también tienen un sentido, no están puestas ahí porque sí. Entonces, un buen ejercicio para empezar es mirarnos en todos los espejos, empezar a conocernos. Empezar a mirarnos quién soy, qué tengo, qué creencias, qué reglas en mi vida, empezar a conocerme, pero el tarot me permite mirarme a mí mismo. Por eso el trabajo de autoconocimiento que se va haciendo, que hacemos en el curso, es empezar a verme. Por eso incomoda, por eso hay gente que, no, esto no es el tarot para mí. Sí, en realidad no es lo que quiero aprender porque lo otro es más fácil, sacar una carta, ver si salgo, mañana me quejo, no puedo dormir. Yo duermo a la noche, ya hoy en día estoy tranquilo, el día que dejé de trabajar, ¿saben qué? Mi vida cambió un montón, entonces sacamos lo que nos hace mal. Sí, pero tuve que lidiar, ¿saben qué? Más de un año con todo eso, para lograrlo. Ahora, una vez que lo hiciste, ya pegaste la vuelta, otra vez no pasás por ahí. Si aprendiste y tomaste conciencia, no vas a cometer el mismo error. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, si no te gusta la historia de tu vida, debes hablar con el autor. No hay chance. Si no hablamos con el autor y quién la creó, me la creé yo mismo. Porque miren, las condiciones no tienen que ver con mi destino.